bien, nuevo bloque de 678, vamos. Quiero hacer una aclaración, estoy indignado. Ayer y hoy mostramos fotos de gente con bandera argentina con música brasilera. Estamos todos locos. Sí, muy esquizo, muy Estamos todos locos. Muy bien, Cadito. Muy bien. Muy bien, compañero Cadito. Vamos a buscar al responsable. Vamos. Ahí te están agrediendo. Acá está el responsable, No grites los goles, vos, botón. Muy bien. Bueno, vamos a retomar el tema del bloque anterior, porque vimos el informe sobre la situación de la ley de medios, lo que había pasado en la Cámara en Mendoza, y también un interesantísimo informe sobre cómo se distribuyen en el interior del país las palabras alrededor de los medios masivos de comunicación. Y eso la verdad es que llamativo. Por cierto, es muy interesante y muy bueno el programa de Gisela Busaniche en Canal Encuentro, que toma básicamente la cuestión de los medios en la República Argentina y reflejaba recién muy claramente qué es lo que le ocurrió, digamos, en qué proceso cayeron los diarios, las radios, los canales de televisión en el interior del país, comprando directamente material de Capital Federal. ¿Cómo lo ves a esto, Eduardo? Mira, cuando veía el informe me acordaba pensamiento de escritor que va para cualquier lado. Excusa. ¿Se acuerdan cuando nevó en Buenos Aires? Sí, el 9 de julio. Sí. De hace 2 años, me parece. Sí, 2 o 3 años. ¿2007? Sí. Gracias. Lo que fue ese día y el día siguiente, los medios nacionales, anclados en Buenos Aires, lo cual no está mal, en esto de cubrían la noticia. Y yo me ponía a pensar, El pobre cristiano que vive en la Patagonia andina, que vive 6 meses con la nieve al cuello, ¿qué me importa que...? Mirá, descubriste lo que es la nieve. Lo pienso en esa cosa anecdótica, pero en realidad es mucho más profundo y mucho más vital, ¿no? Esto de que no está bien que te armen la agenda de afuera, y me parece, yendo más a lo profundo, que ya va siendo tiempo de que discutamos cómo se reglamenta esto. Me parece, más que seguir en un tironeo que ya me parece un tanto anacrónico. Totalmente. Mario. Un par de observaciones. Una, respecto de la ley misma. Alguien preguntaba, bueno, ¿quién puede, o el informe, me parece, por ahí decía, bueno, ¿quién puede seguir discutiendo? Por supuesto, se puede seguir discutiendo. Lo van a litigar en tribunales, no ya los diputados que se pusieron una camiseta que no les compete, ¿no? Y que se pusieron a defender causas que no eran propias, salvo, digamos, que eso virtiera en su rol, sino los propios medios que tienen intereses. O sea, tienen, como decir, los abogados decimos, legitimación para ir a tribunales. Exactamente. Tienen derecho a ir, lo cual no quiere decir que tienen razón en su reclamo. Eso es otro punto. Para mí no lo tienen. Tema interesante es que los numerosos diputados y senadores que están en contra de la ley no están haciendo nada para derogarla, porque una ley se deroga o se modifica por otra ley. O sea, si esa ley es tan espantosa, el llamado Grupo A, salvo algunos componentes que hay que reconocer que votaron a favor de la ley de medios, pero el Grupo A podría sacar otra ley, derogándola totalmente o modificando alguna, y no lo hacen. Capaz que ahora se les ocurre. No, es que yo creo que no se les ocurre, yo creo que no se les va a ocurrir así como así, porque hay un desprestigio de esa posición, porque ahí es difícil de sostener, porque ahí hay una mirada, es decir, que nos defiendan los tribunales, que por ahí en tribunales una disposición, un aspecto de la ley se cae, el plazo, digamos, en que las empresas tienen que desinvertir, o sea, vender se cae, usan a los tribunales de guardaespaldas. Digo, ¿por qué? Porque me parece que no es fácil, en términos de legitimación, de validez política, de opinión pública en ese momento, defender el retroceso que sería la otra ley. Me parece que no puede. Segundo tema respecto del interior, una cosa lateral, ¿sabes? Pero que siempre me parece importante. No, los quienes trabajamos acá en la capital federal, que a esos efectos permítame la comparación, como Nueva York, no tenemos la dimensión de lo difícil que es hacer periodismo noble, no digo noble, no periodismo comprometido en el interior, lo que llamamos el interior del país, en las provincias. Si noble no digamos, perdón, pero no puedo evitar. Perfectamente. Digo, o digamos noble, porque nadie te tiene que privar de una palabra, ¿no? Digo, bueno, está bien. Pero digo, es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque los poderes económicos y eventualmente los poderes políticos locales están ahí nomás, están al lado. Vos acá en la gran ciudad, que es aparte una ciudad de redes, donde hay embajada, mediaciones, corresponsales extranjeros y qué sé yo, tenés una suerte, el periodismo siempre está acechado de alguna forma, ¿no? Pero tenés una suerte de protección o redes que en esos lugares no existe. Vos tenés al dueño del poder a 5 metros de tu diarito, ¿no es cierto? Y a 4 cuadras de tu casa. Vos escribís, yo veía esa pequeña redacción, ¿no? Ese que donde está.
y digo, estás cara a cara y es muy, muy difícil. Y esa relación de poder, si hay más medios locales, si vos tenés más peso, se revierte en alguna medida. Porque la información es poder, y emitirlo también es poder. El poder también está en juego. No solo está en juego la libertad, que es muy importante, también está el poder. Si los medios locales tienen más peso relativo, los periodistas van a estar más tutelados, que es otra cosa que no se dice del todo. A ver, Barragán. No, muy cortito, hay una excepción en TN, no sé si Cabito va a comparte conmigo. Seguro que sí. El Prende y Apaga de la PEHUE, que es un programa federal, porque Prende y Apaga en Ushuaia, Prende y Apaga en Rosario, Prende y Apaga en Paraná, Prende y Apaga... Es un programa donde se prende y se apaga la luz en todo el país. No solo en la capital. Y creo que eso se lo debemos y se lo tenemos que agradecer a la PEHUE. ¿Quién es la Que está en PEHUE? TN todas las noches, en informativo. Yo lo veo, ¿no lo veo vos? Sí. ¿No aprendés a apagar la Vos luz? con tal de aceptar lo que él dice, decís que Claro, soy un soldado. ¿Cómo yo. es la PEHUE? A ver. Esa es una. Basta. Podemos Es pasar a el otra periodista cosa. de Prende y Apaga. Vamos a cambiar de tema, sí señores. A ver, se cumplió el día sábado, octavo aniversario del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Vamos a ver un informe sobre esto y lo debatimos, dale. A 8 años de Costecchi y Santillán, la complicidad de Duhalde y el papel de Clarín. Clarín, críticas al gobierno en el inicio de los actos por Costecchi y Santillán. Tiempo argentino, el crimen de Costecchi y Santillán. A excepción de Clarín, todos los diarios incluyen las acusaciones de Alberto Santillán a Duhalde. Cuando Clarín omite a Duhalde como responsable de la masacre, deja al descubierto la alianza que mantiene con el expresidente. Tremenda cantidad de gases ha lanzado la policía, pero no ha tenido más remedio. Esta es la verdad. Lo cierto es que la zona ha quedado plagada de autos completamente destrozados al paso de los manifestantes enardecidos y la policía no les ha dado ningún margen de acción. Había muchos piqueteros que estaban con piedras, que estaban con gomeras, dispuestos a llevar a cabo el enfrentamiento. Darío ya había pasado la estación, Darío no sufrió una persecución particular sobre él. No es que a Darío lo persiguieron hasta que lo encontraron en la estación. Darío era parte del conjunto que estábamos resistiendo, replegó con nosotros hasta pasada la estación y decidió volver porque vio a sus compañeras del barrio, a sus compañeros en la estación y sabía que la cana estaba por entrar a reprimir ahí también, ¿no? Es tal la cobardía de quienes los estaban enfrentando, ¿no? De Fanchotti y Acosta, que ni siquiera son capaces de dispararle de frente, le dan la voz para que se pare y se vaya, le dicen andate, andate, y cuando Darío da 2 pasos y se da vuelta, le disparan por la espalda. Todo ese día hubo una presión muy fuerte para que se instalara la idea de que los piqueteros se habían matado entre ellos, una presión desde el gobierno, ¿no? de Duhalde, muy fuerte para que saliera eso. Por eso los llamados de la CIDE son interesantes investigarlos a fondo, los llamados de la CIDE ese día a Franchotti, ¿no? Porque Franchotti fue el que actuó. Así que los llamados de la CIDE, ¿para qué fueron? Si hubieran sido para pararlo, Franchotti no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Pueden haber sido de un sector, porque uno puede pensar, bueno, un sector se comunicó con Franchotti para que no haga lo que otro sector le decía que hiciera, ¿no? Pero por ahí hay una punta, la CIDE llamó, bueno, ¿para qué llamó la CIDE? Ahí hay un aparato, sectores muy vinculados al riñón de Duhalde. Hicieron una evaluación política. No podían seguir permitiendo que la protesta social no encontrara límites. Y en realidad creo que en toda la vorágine de eso se nos pasó todo lo que se estaba discutiendo en ese mes previo. Desde Rucauf, que salió diciendo que avalaba, digamos, reivindicaba haber firmado los decretos que permitían a los militares intervenir en la represión en el año 75. Los gobernadores que pedían que se reprima. Había en ese momento un proyecto de unificar, que lo estaba manejando Jaunarena, el Ministerio de Defensa con la prefectura, con la Gendarmería, y rever la ley de seguridad interior y permitir que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interior. Digamos, vos fíjate ese marco de reorganización del sistema represivo que se estaba discutiendo en ese mes previo. Todavía no había sido el entierro de Darío, nos llama el ruso, Kovalevsky, el fotógrafo, que nos dice, estoy revelando las fotos, tengo a la policía disparándole a Santillán.
Nos llama Clarín, alguien de Clarín que nos ofrece el tema de si les damos las fotos, sacarlas, hacer la nota, y nos llama Página. El ruso nos dice que Clarín tiene las fotos, lo tiene a Pepe Mateo fotografiando, y Pepe Mateo tiene una cámara digital, con lo cual Clarín ya tiene en computadora las imágenes. Ahí optamos por decir, bueno, Clarín nos está haciendo el verso. Por eso creo que los medios también callaron el primer día. Porque los grupos fuertes, hoy los medios son empresas muy poderosas, tan poderosas como muchos de los grupos que apoyan las políticas económicas. Entonces suele haber coincidencias. Clarín fue responsable en una parte muy grande de avalar toda la estrategia represiva del 26 de junio. Y que desembocó en 2 asesinatos casi públicos. 2 muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan, y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Acá hubo una selección de fotos. Acá vieron las fotos de Tenencia y publicamos esta. Pero si hubieran publicado la bonaerense disparándole, hubieran publicado esta foto, mirá. La foto con el cartucho rojo, la persona que ellos tienen acá corriendo, viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas 2 fotos el día jueves y haces esta tapa, no podés poner la crisis causó 2 nuevas muertes. Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. El título es horrible. Este título no dice la verdad, en términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. Este diario es uno de los mayores bochornos del periodismo argentino en toda su historia. No hay cosa peor que se haya hecho, o las hay, en la época de la dictadura las hay, pero esto tiene mucho parecido. Arrancando por lo de la tapa dice la crisis causó 2 nuevas muertes, cuando a la noche del 26 de junio ya se sabía que había sido la policía, estaba muy claro que había sido la policía. El editorial del diario dice, es decir, que la violencia puede haber sido más que una consecuencia de las tensiones creadas en este tipo de situaciones o de un mal proceder policial, un hecho buscado. Es decir, los piqueteros fueron a buscar muertos, fueron a pelearse para buscar muertos. Está dicho en el mismo análisis de Julio Blanc ese mismo día, donde dice, ¿quiénes ganan con las muertes de Costecchi y Santillán? Dice, las organizaciones piqueteras que necesitan esta represión y estas muertes para legitimar un discurso y una acción política donde los valores aún deteriorados de la democracia funcionan como obstáculos hacia un objetivo supuestamente revolucionario. Y eso es peligroso, peligroso porque uno dice, bueno, por lo menos empezó a cambiar un día después, o con el tiempo empezó a cambiar y ahora quedó claro. Pero es peligroso porque, durante un día o un día y medio que el mensaje sea uno, puede determinar más muertes, ocultamiento de pruebas, toda una serie de cuestiones que se hubieran resuelto de otra manera, si los periodistas tenemos claro, de qué lado hay que estar. Creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Muchas veces me pregunté por qué no nos dejó una semilla. Me doy cuenta que ha dejado algo mucho más importante, que es el hecho de crear nuevas conciencias. Yo agradecido a todos ustedes y gracias por el aguante, gracias por acordarse de mi hijo y gracias. Muy bien, bueno, veíamos el tramo de este documental que también habíamos pasado ayer un tramo, Mario. ¿Cómo lo viste? Este es un punto, confieso, que este es un punto que me sensibiliza enormemente. Yo era jefe de la sección política de Página 12, que no lo soy hace unos cuantos años, para dedicarme solo a escribir, que está muy bueno. Pero era jefe de la sección política en ese momento. Bueno, fue un día tremendo, tal vez yo lo fui en 1997 hasta 2004, y
la jornada de 2001, digamos, y esos fueron los días de enorme represión, días muy terribles, muy inesperados en algún sentido. Y yo fui, por ejemplo, quien comisionó a Laura Vales, que es la cronista, mi compañera, que aparece ahí en un auto contando cómo fue cubriendo el hecho, o formé parte de aquellos que se enteraron cuando Kovaleski apareció en el diario al día siguiente. Kovaleski es un fotógrafo que es freelance, digamos, que no trabaja en el diario, pero que tenía la fotografía. Todo eso participé. Y entonces yo digo varias cosas que a mí me parece pues un tema que me conmueve mucho, me da mucha bronca, me sigue dando bronca, me sensibiliza. Varias cuestiones. Primero, tal vez, respecto no solo a la cobertura de Clarín y de la etapa de Clarín, que fue impresionante realmente, fue una negación de los hechos, sino también en general de la enorme mayoría de la cobertura, no digo toda, porque aparte ni yo la vi, ni la conozco del todo, pero ese día que uno se comía los medios, digamos, porque uno escuchaba, miraba, leía, qué sé yo, veía tele, escuchaba radio, en general la cobertura se inclinó por una explicación fantástica en el sentido estricto del término, o sea, fantasiosa, absurda, de una movilización popular. O sea, los militantes se habían baleado, se habían baleado entre ellos, se habían matado entre ellos, que era la versión del gobierno de Eduardo Duhalde. Ahora, esa versión era un insulto a la inteligencia, desde el primer momento, digamos, porque uno puede decir, bueno, uno puede recorrer la historia que tiene, decir cuántas manifestaciones ha habido en la que la policía tiró a mansalva, porque se había visto que había tirado a mansalva, pegó a mansalva, y resulta que los que se baleaban fueron militantes. Un despropósito, ¿no? Una falta de respeto a la inteligencia. Mario, discúlpame, pero sí. Me acuerdo de una escena que Fanchotti, minutos después de la represión, que estaba dando una conferencia de prensa en el Hospital Fiorito, hablando sobre los heridos, y hay un tipo de atrás que le pone un puñete, digamos, le pone una trompada muy bien puesta también, por cierto, quiero decir, le pegó, logró pegar, no fue una amenaza, sino que fue una piña puesta. Y en ese momento la lectura que hacían los periodistas que estaban allí es que, claro, efectivamente, esto es la violencia piquetera, ¿no? O sea, la policía no tiene nada que ver. Ahí hubo una sustracción. ¿Por qué? Por algo que también dice el informe. Porque en todos los días anteriores el gobierno de Duhalde fue preparando el clima político para justificar esa represión. O sea, fue explicando que ahí iba a haber una especie de toma de la Bastilla o un episodio revolucionario que había... Es decir, que los piqueteros y los movilitantes no podían pasar el puente Pueyrredón porque ahí estaba en riesgo, vaya a saberse qué. Todo eso se extrovirtió en el mensaje y luego, en el día, hubo una serie de explicaciones infantiles. Entonces yo digo, por ejemplo, como ejercicio periodístico, más allá de si estaban las fotos o no, o digamos de qué disponibilidad tenía Clarín en el primer día, cosa que yo no conozco, digamos, no lo sé. Con análisis político, con información de gobierno, y además se podía hacer otra cuestión. Yo no suelo hacer mucho de estas cosas, pero en este caso murieron dos chicos jóvenes, dos militantes populares. Ser militante no es mejor que ser nadie, pero es una condición valiosa, digamos, y ser joven es la sangre joven afrenta mucho a la Argentina. Y hay una cosa que uno sí puede decir, que es, había elementos en ese primer día y en esa primera mirada para haciendo periodismo serio, hacer otras lecturas. Y yo levanto con emoción la cobertura que hizo Laura esa vez, en la cual Laura puso en su crónica, y yo confieso que a la vejez no me acuerdo si la pusimos de título o no, pero Laura puso en su crónica fue una cacería, o sea, la nota principal de página, expresión que utilizó Eduardo Duhalde 3 o 4 días después. O sea, Duhalde al reconocer el hecho, dijo lo mismo. Y yo digo, en ese diario escribimos el primer día, sin tener las fotos, Martín Granowski, que era el secretario de redacción del diario, Sergio Moreno, que era mi subeditor de política, que desdichadamente falleció, Miguel Bonazo, y yo diciendo, casi con palabras textuales, fue la policía bonaerense y hoy no sabemos más. Y eso se podía escribir, no éramos iluminados, no teníamos facultades extrasensoriales, sencillamente contamos lo que vimos y dijimos... Y ahí hay un episodio muy terrible de cobertura, que es muy cruel y que tenía otras implicancias, creo yo, que es tal vez un viraje social en ese momento respecto al movimiento desocupado, que había sido contemplado con mucho respeto en la crisis y que a partir del cierto relajamiento que había producido la relativa mejora económica que ya se veía venir y el plan Jefes y Jefas que volcaba plata en esos sectores, produjo un cierto distanciamiento de las clases medias de la famosa gente, que se supone que es la que el público favorito de los medios. ¿Perdón? ¿Qué querés que agregue? No sé, qué sé yo, algo. Lo que quieras, en realidad.
Pensaba cómo, más allá de una decisión puntual de algún, a lo mejor lo pienso ahora como profe de historia, más allá de la decisión puntual de un líder político, de un operador político, cómo nuestras emociones colectivas nos predisponen de una u otra manera. Pensaba en esto último que decías, Mario, cómo para muchos el tiempo de la alianza de clases medias y sectores populares había pasado. En muy pocos meses ese brevísimo romance había dejado lugar a una cosa mucho más fría, mucho más distante y mucho más deseosa de lejanías. Pensando en, no sé, pensando en la responsabilidad que nos cabe a muchos, no digo a todos, porque no son todos, pero cuántos de nosotros tendemos a rápidamente mirarnos el ombligo. Muy bien, nos vamos a un corte y ya volvemos. Nunca vayas a olvidar que un día este canto es dicho llena de amor. Sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvídame bien el enojo aquel que si nuestro amor